eh, ya hemos visto lo que compone el capítulo 4 de este sistema de gestión ambiental en base a la ISO 14001. Recordemos que el capítulo 4 se compone de cuatro requisitos, particularmente el 4.1, que habla acerca de la comprensión de la organización y su contexto, ¿no? En el cual pues habíamos checado que la herramienta objetiva importante para implementar dicho requisito es la matriz FODA. También mencionamos que no es la única herramienta, hay muchas otras más, pero no forman parte de la evaluación del día de hoy. Para el requisito 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, pues aquí lo que hicimos es una matriz justamente que lleva ese nombre, matriz de partes interesadas. Esta matriz compone tres puntos, ¿no? Primero, pues la parte interesada pertinente. Segundo, la necesidad y expectativa que tiene esta parte interesada. Y tercero, pues cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en requisito legal u otro requisito. Para el requisito 4.3, determinación del alcance, lo que hicimos ahí fue aplicar la metodología ASA, recordemos, ¿no? En la cual este es un acrónimo. La primera letra, la letra A, pues hace referencia a la actividad principal, la cadena de valor. La segunda letra S hace referencia al servicio o al producto específico que se brinda. Y la última letra A, pues, hace referencia a quién va dirigido, hacia dónde, ¿no? Mi producto o mi servicio. Elaborando, o perdónenme, utilizando esta herramienta ASA, pues no tendríamos ningún inconveniente para la implementación del alcance. Para el requisito 4.4, pues lo que elaboramos fue un mapa de procesos, ¿no? Una representación gráfica de los procesos o los macroprocesos, como por ejemplo los procesos estratégicos, los procesos operacionales o misionales y los procesos de soporte o de apoyo, ¿no? Y la interacción que se aprecia mucho en este mapa de procesos. Con eso se concluyó con el capítulo 4 y ya estamos iniciando con el capítulo 5, ¿no? Y la clase del día lunes justo revisamos el requisito 5.1 que habla acerca de liderazgo y compromiso de la alta dirección como parte de este capítulo 5, liderazgo. Y lo que mencionamos ahí, pues es que la alta dirección debe, como requisito de norma, demostrar su liderazgo y su compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental y de muchas formas, ¿no? Va a demostrar liderazgo y compromiso desde que se establece una política de ambiental, del sistema de gestión ambiental y objetivos ambientales, ¿no? Y que estos se encuentren alineados a la dirección estratégica de la organización y al contexto. También la alta dirección demostrará liderazgo y compromiso, pues desde que asigna los recursos necesarios para la implementación de este sistema de gestión ambiental. Y cuando me refiero a recursos, pues está englobando tanto los recursos económicos, los recursos humanos, los recursos de infraestructura, los recursos tecnológicos, de ambiente de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. También la alta dirección demuestra su liderazgo y compromiso al apoyar a los trabajadores y a los roles de la organización como tal, ¿sí? Demostrará liderazgo y compromiso también al comunicar la importancia de este sistema de gestión ambiental y otros puntos más que nos dice el requisito 5.1 de esta norma ISO. Lo que sí indicamos aquí es que el liderazgo se percibe, ¿sí? Entonces, no hay una única herramienta o documento o registro con el cual uno concluya que hay liderazgo en la empresa, ¿no? Esto es producto de todo lo que se va a ir implementando a lo largo y en cumplimiento a los requisitos de esta norma internacional. Bien. Y pues nos quedamos justamente en revisar el requisito 5.2 que habla de la política como tal, ¿no? Y aquí sí hay que tomar nota, mucho apunte respecto a lo siguiente. Y hay muchos profesionales que no se dan cuenta de esto. Yo les decía que en el 5.1 la norma establece pues que se debe demostrar liderazgo y compromiso, la alta dirección, al establecer una política ambiental.
Eso nos dice el 5.1 como parte, repito, de su liderazgo y compromiso de la alta dirección. En este 5.2, que se llama netamente política, nos menciona que la alta dirección debe establecer, revisar y mantener una política ambiental. Fíjate cómo concuerda, cómo es congruente al liderazgo. Aquí te recalca que la alta dirección es la que establece, la que revisa, la que mantiene la política ambiental. ¿Sí? Esto no lo hace, pues, el jefe del SIG o el jefe de medio ambiente, no lo hace el jefe de operaciones, no lo hace el jefe comercial, el gerente comercial, etcétera, etcétera. Lo hace la alta dirección. Ahora, también les indiqué que esta política no es solamente un papel, un documento que se tiene impreso en las oficinas, usualmente es así, ¿no? Esta política tiene una importancia tal porque dentro de esta se van a establecer compromisos, compromisos que tiene la organización para con el sistema de gestión del cual se está hablando. En este caso, pues, un sistema de gestión ambiental. Ahora, punto número uno, la política tiene que ser apropiada al contexto. Eso quiere decir, pues, que las políticas ambientales o políticas de calidad o de seguridad u otras políticas más no son copy y pega, pues, son justamente apropiadas, personalizadas a la organización y a su contexto. Dos, todas las políticas tienen que establecer un marco de referencia para los objetivos. Eso quiere decir que los compromisos de esta política deben de decantar en objetivos. Por eso es que el 5.1 te dice, pues, y repito y completo el texto, que el liderazgo y compromiso de la alta dirección se demuestra mediante el establecimiento de la política y el establecimiento de los objetivos ambientales. Son objetivos a nivel estratégico. Son objetivos que la alta dirección debe de encargarse, ¿sí? Y estos objetivos tienen que ser congruentes con la política, en el sentido de que los compromisos que se declaren en dicha política deben de decantar en justamente objetivos de cumplimiento, ¿sí? Y luego, pues lo que sí nos menciona o lo que es muy, muy, muy importante para efectos de auditoría y evidenciables objetivamente, es que dentro de las políticas se encuentran compromisos. En este caso, la norma ISO 14001 nos habla de 3 compromisos, por lo menos. El primer compromiso, proteger el medio ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación. Claro que sí, pues, porque este es uno de los objetivos del propio sistema de gestión ambiental en el marco de ISO 14001. Debe de haber otro compromiso que hable del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales, ¿no? Tiene sentido, pues si hablamos de un tema medioambiental y hablamos de la protección del medio ambiente y hablamos de la prevención de la contaminación, tenemos que entender que hay requisitos legales aquí en el país que hablan justamente de esto. Cito algunos, por ejemplo, la Ley General del Ambiente, la Ley de Segregación de Residuos, normas técnicas peruanas, estándares de calidad de agua, aire, suelo, etcétera, etcétera. Y otras normativas legales asociadas inclusive a fiscalización ambiental, ¿sí? Y debe de haber también otro compromiso, un tercer compromiso, que hable de la mejora continua. Obvio, pues, estos procesos de implementación, estandarización, mantenimiento y sistema de gestión o dentro de estos, pues se establecen controles y todos estos son en pos de una mejora continua. Se hacen auditorías por mejorar continua. Se levantan hallazgos de no conformidad por mejoras continuas. Se ejecutan planes de acción por mejoras continuas. Se contrata personal por mejoras continuas, ¿sí? Entonces debe haber un compromiso respecto a eso. Los sistemas no son estáticos, son actualizables, ¿sí? Bien. Esto es lo que nos dice la norma literal. Ahora,
¿Qué más nos menciona? Aquí yo voy a señalar de este momento. Nos menciona pues que la política tiene que estar documentada. Nos menciona también que la política debe de estar comunicada al interior de la empresa. Y nos menciona también que la política debe estar disponible a las partes interesadas. Partes interesadas que tú ya conoces. ¿Y dónde hemos visto las partes interesadas? En el requisito 4.2. Partes interesadas, por ejemplo, trabajadores, clientes, proveedores, contratistas, accionistas, entidades fiscalizadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, vuelvo a repetir, estas normas te dicen qué tienes que hacer, no te dicen cómo hacerlo, ¿verdad? Te dicen que tienes que establecer una política y que esta política contenga estos puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice comunicarla al interior de la organización. No me dice cómo, pero sí me dice qué debo de hacer, comunicarla. Ahora, ¿cómo yo puedo comunicar pues una política? De muchas formas al interior de la organización. Yo la puedo comunicar pues con charlas diarias, con capacitaciones, eh, mediante pues publicaciones de impresas de la política, eh, mediante videos institucionales, como protector de pantalla en todas las PCs, laptops, en la página web de la empresa, etcétera, etcétera, un sinfín de formas de comunicar la política. ¿Y de qué manera yo puedo asegurarme de que mi política esté disponible a las partes interesadas? Ahí es donde hay o hubo al inicio muchos problemas, ¿no? Porque la política que esté disponible y comunicada dentro de la organización a una parte interesada como son los trabajadores es muy sencillo, ¿no? Pero, ¿de qué manera yo me aseguro que esté disponible a los proveedores, por ejemplo, o a los clientes, ¿no? O a las entidades fiscalizadoras o a los contratistas? Pues aquí lo que se estila recomendar es que se pueda colgar en la página web de la empresa, ¿sí? En la página web de la empresa. Y con eso te aseguras que esté disponible y esté completamente comunicada. Ahora, pues, si no, ¿cómo se llama? Si no se tiene, pues, una página web, pues lo recomendable es que sí, que se puede elaborar. Pero si no se tiene los recursos económicos para hacerlo, pues buscar otras formas. Por ejemplo, que esté disponible mediante un banner y afuera de las instalaciones, preparar brochures justamente con contenido de la política, mandar correos masivos a, a los proveedores, clientes con la política, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Un sinfín de formas de cómo, pues, asegurarse la disponibilidad de la política y comunicarla dentro de la organización, particularmente, que es lo que nos pide la norma, ¿no? Aquí un poquito, pues, de lo que ya estábamos hablando, y aquí también he colocado también lo que yo he estado mencionando como parte de las herramientas. Bien. Este es un ejemplo de una política ambiental, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la vamos a leer juntos. Nos dice que la política, o perdónenme, la empresa ASA, Sociedad Anónima, se compromete a cumplir con la normativa ambiental vinculada a nuestras actividades, fomentando el desarrollo sostenible, impulsando, promoviendo y ejecutando programas que contribuyan a la gestión ambiental mediante la identificación, minimización, control de aspectos ambientales significativos que consideren la prevención de la contaminación, el empleo racional de los recursos, la revisión periódica de objetivos y metas ambientales y el establecimiento de canales de comunicación y difusión apropiados, ¿no? Esta es una política ambiental, versión número 3,
aprobada el 1 de enero del 2019. Yo les pregunto, ¿esta política ambiental como está es correcta según lo que hemos visto del 5.2? ¿Sí o no? Voy a dar un minutito para que puedan darle lectura y me puedan mencionar a través del chat o levantan la mano si les parece correcta o no. Si les parece correcta, pues perfecto. Y si no, me indicarán por qué. ¿Qué falta? ¿Qué les sobra? ¿Sí? Un minutito nada más, chicos. Bien, a ver. Por acá José nos indica que está correcto, ¿de acuerdo? ¿Alguien tiene otra opinión? Vamos a ver si están participando, si están atentos, chicos. A ver. Bien, vamos a resolver el caso. En este caso, esta política, pues lamentablemente no está correcta, ¿sí? ¿Por qué? Por muchas razones. Para empezar, ¿qué nos dice el 5.2? Que tiene que ser apropiada del contexto. Aquí, por ejemplo, en esta política no se habla nada de la empresa, para empezar. Punto número 2. Recordemos que la política, según el 5.2, nos indica que debe de tener por lo menos tres compromisos, ¿verdad? Tres compromisos bastante claros: protección del medio ambiente, prevención de la contaminación, que eso es uno solo. Dos, cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos ambientales. Y tres, mejora continua. Vamos a ver si están los tres compromisos. Aquí, por ejemplo, dice, se compromete a cumplir con la normativa ambiental. Aquí está, o se puede entender al menos, que está el compromiso de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. ¿Qué más? Falta el compromiso de protección del medio ambiente y prevención de la contaminación. A ver, vamos a ver. Fomentando el desarrollo sostenible, impulsando, promoviendo, ejecutando programas que contribuyan a la gestión ambiental. Identificación, minimización, control de aspectos ambientales significativos que consideren la prevención de la contaminación. Mira, Fe, acá sí está también el primer compromiso, ¿verdad? Un compromiso. Segundo compromiso, faltaría el compromiso de la mejora continua. El empleo racional de recursos, revelación periódica de objetivos metas ambientales, tradición de canales de comunicación. Pues aquí no se puede apreciar que esté el compromiso número 3 de mejora continua. Y aquella política que no contiene los tres compromisos que nos dice ISO 14001, pues es una política que es observable para efectos de auditoría. Hay que tomarlo en cuenta. Siguiente caso. Aquí particularmente es una política integrada, ¿sí? Para que ustedes también se den cuenta de que hay más de un sistema y se pueden integrar las políticas. Esta es una política que no solamente habla de la gestión ambiental, sino también de calidad y de seguridad. De igual manera, nos detenemos solamente un minutito para analizar dicha política. Si les parece correcto, pues lo colocarán en el chat. Y si no, me indicarán también por qué no es correcta. Solamente un minutito para poder avanzar.
A ver, sí, José nos indica que esta política está más completa. Vamos a leerla. En este caso, la política inicia así. La compañía Electroandina SAC es una empresa que diseña, construye, prueba y suministra transformadores de medida, tensión y corriente, de distribución y especiales. Están comprometidos con el sistema integrado de gestión ya, para empezar, esta primera parte justamente corresponde a lo que les mencionaba que tiene que estar alineada o adecuada al contexto, ¿no? Entonces, aquí, esta simple presentación marca la diferencia. Entonces, hasta ahí está correcto. Luego, tenemos que asegurarnos que la política contenga los 3 compromisos de la gestión ambiental, ¿verdad? Vamos a buscar. Aquí nos dice, se compromete con, ¿no? Mejorar continuamente el desempeño del sistema integrado de gestión. Esto de aquí, como tal, justamente es la mejora continua, pues, mejorar continuamente. Como dice el sistema integrado de gestión, se entiende que aquí está incluido la gestión ambiental. El tercer compromiso según la norma. Correcto. A ver, luego nos dice fabricar productos mediante procesos y actividades seguras, haciendo un adecuado uso de recursos con la finalidad de proteger el medio ambiente y prevenir y controlar la contaminación. Aquí está también el otro compromiso, ¿sí? Que nos dice ISO 14001 en el requisito 5.2. Bueno, aquí nos dice participación consulta, esto no tiene nada que ver para ISO 14001. Identificar clientes, esto no tiene nada que ver para 14001, por eso voy saltando. Y aquí nos dice garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y aquellos que se hayan suscrito, es decir, los otros requisitos referidos al producto y a temas de medio ambiente, por ejemplo. Aquí están los 3 compromisos que la norma ISO 14001 en el requisito 5.2 nos menciona, ¿no? Luego está, bueno, un tema de la versión de la política y la fecha de aprobación. Entonces, esta política sí es correcta. Lo que faltaría para efectos de auditoría es, pues, verificar que esta política haya sido comunicada dentro de la organización y que esté disponible a las partes interesadas, ¿no? Pero, en síntesis, esta política es correcta. Correcto, Sandra, así es, perfecto. Buen ojo, así es. Bien. El requisito 5.3 que habla acerca de los roles, las responsabilidades y las autoridades en una organización. Aquí este requisito es bastante preciso, ¿sí? Nos menciona justamente que la alta dirección debe, como requisito de norma, recordemos que los debes son requisitos obligatorios, asegurarse de que las responsabilidades, chicos, por favor, les voy a pedir que controlen su audio. Gracias. Bien. Les decía que aquí la norma nos indica que la alta dirección debe, como requisito obligatorio, asegurarse de que las responsabilidades y las autoridades para los roles pertinentes se asignen y se comuniquen sobre todo dentro de la organización. Asignar y comunicar, ¿no? Ahora, aquí sí nos vamos de frente a la yugular, como quien dice. Aquí hay un documento bastante bien conocido, pues que yo ya he colocado en la parte de abajo, en el cual justamente se definen los roles, las responsabilidades y las autoridades en una organización. Y ese documento pues se conoce como el famoso MOF, el Manual Organizacional de Funciones o el ROF, tal vez como otros también lo conocen, ¿no? Muchos de ustedes entiendo que también han escuchado de este documento, ¿no? Es un documento donde está definido, repito, pues el rol en una empresa, por ejemplo, gerente comercial, ¿no? Está también mencionado aquí la autoridad que ejerce este gerente comercial, ¿no? Por ejemplo, a quien supervisa y quiénes le supervisan, ¿no? También.
Y también están las responsabilidades, es decir, todas las funciones generales y específicas que cumple este proceso, ¿no? Perdóneme, este cargo, ¿sí? Este cargo como tal. Eso es un MOF. Así que se tiene que básicamente pues designar todos los roles, responsabilidades y autoridades en una empresa para todos los cargos. Y también un documento que es bastante importante, genérico, que es el organigrama. El organigrama y el MOF pues se comprenden muy bien. En el organigrama se representa pues la jerarquía orgánica en una institución, ¿sí? Ahí obviamente no están definidas las responsabilidades, pero sí pues los roles, ¿sí? Entonces, estos son los documentos que tú tienes que implementar para cumplir eh, con el requisito 5.3. Bien. Chicos, el capítulo 5 es un capítulo bastante sencillo, ¿sí? Solamente se compone para ISO 14001 de tres requisitos, el 5.1, el 5.2 y el 5.3. Con eso se termina el capítulo 5. Antes de pasar a este capítulo 6, donde muchos profesionales hasta la fecha tienen muchos problemas, ojo, este es un requisito o uno de los requisitos donde se es más complicado implementar. Respecto al capítulo 5, ¿hay alguna consulta, alguna duda, algo que no ha quedado claro del todo? En este momento, pues me comentarán en el chat alguna duda o pueden levantar la mano también si es que tienen alguna duda para poder absorberla. Nos damos un tiempito y si es conforme hasta el momento correcto, pues también me indican en el chat, por favor, para poder seguir avanzando. Los leo, chicos. Conforme, conforme. De acuerdo. Perfecto, chicos. Entonces, continuamos. Bien. Chicos, entramos al capítulo 6, capítulo de planificación. El capítulo 6 se compone de dos requisitos macros. El 6.1, que habla acerca de las acciones para abordar riesgos y oportunidades, y el 6.2, que habla acerca de los objetivos ambientales y planificación para lograrlos, ¿sí? Aquí es muy importante mencionarles que el requisito 6.1 y particularmente lo que vamos a ver ahorita que es el 6.1.1 es donde muchos profesionales tienen problemas para implementar a la fecha. Y esto parte de una mala interpretación, ¿sí? Entonces, aquí sí les voy a pedir encarecidamente que presten total atención y que puedan preguntar. Voy a tratar de hacer lo más pausado posible para ver cómo se implementa este requisito que yo les menciono. Bien, vamos a entrar a ver lo que son riesgos y oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos cuando escuchamos la palabra riesgo? Probablemente lo asociamos a un tema negativo y inclusive, de repente ya de conocimiento general, por la parte de seguridad, manejamos que el riesgo es la probabilidad de que ocurra pues un peligro, se materialice el peligro, ¿no? Pero a final de cuentas también entendemos que para el riesgo hablamos de probabilidad y severidad, ¿no? Probabilidad o impacto. Es lo primero que se nos viene a la cabeza usualmente. Para el tema de oportunidad, pues la asociamos más a un tema positivo.
Entonces, riesgo y oportunidad ya tiene dos connotaciones, una positiva y una negativa. Bien. Dentro del capítulo, o del requisito, perdónenme, 6.1, nos vamos a encontrar con este 6.1.1, que habla acerca de las generalidades. Y aquí la norma nos indica muchos puntos, y yo he tratado de resumirlos, ¿sí? Nos menciona que al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe, como requisito, considerar, ¿sí? Considerar ciertos puntos en dicha planificación. Por ejemplo, considerar el requisito 4.1, el requisito 4.2 y el requisito 4.3. Ahora, entendamos por qué. Estos sistemas de gestión, todos, ojos, sin excepción, todos se planifican, chicos. No hay sistema de gestión que no se planifique, ¿sí? Uno tiene que determinar todo lo que necesita para justamente implementar dicho sistema de gestión y tiene que tomar en cuenta responsables, tiempos, recursos, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que planificar justamente, pues. Ahora, esta planificación para los sistemas de gestión no son cualquier cosa. Justamente, los sistemas de gestión nos indican que en dicha planificación, pues nosotros consideremos ciertos puntos. Y aquí la norma está siendo bastante clara, pero repito, el profesional un poquito que se va por la tangente. Entonces, que se consideren, chicos, por favor, les pido encarecidamente su audio. Gracias. Bien. En dicha planificación, para el sistema de gestión ambiental, debes de considerar, punto número 1, las cuestiones internas y externas. ¿Por qué? Si tú no sabes cuáles son los temas externos que de alguna manera pueden afectar negativamente a tu empresa, entonces, ¿qué estás planificando? Pues, ¿en base a qué planificas? Si tú no sabes cuáles son, por ejemplo, los temas o los atributos positivos internos que tú tienes como empresa, si tú no conoces también tus puntos débiles, entonces, ¿cómo tú puedes hablar de una planificación? ¿Mm? Si tú no conoces, por ejemplo, cómo va el tema económico en el país y eso no lo introduces dentro de tu gestión empresarial, pues entonces estás cayendo en un error. Si tú no consideras, por ejemplo, la ubicación geográfica en la cual vas a colocar una empresa nueva de repente, o si tú no consideras en dónde hay un nicho de mercado para poder brindar tu producto o tu servicio, entonces estás haciendo mal, pues, porque justamente el contexto de la empresa es eso, es conocer a tu empresa y conocer también cuáles son estos temas internos y externos que pueden repercutir en el funcionamiento óptimo de tu organización, como que también pueden beneficiar a tu organización. Es por eso que estos inputs, esto es un insumo y a estos insumos que se vieron en el 4.1 en la matriz FODA, tú tienes que tomarla en cuenta cuando planifiques. Tiene sentido, pues. ¿Qué más? En dicha planificación, también tú tendrías que considerar el 4.2, las partes interesadas y también sus requisitos. ¿Por qué? Porque es muy probable de que hayan situaciones en las cuales, pues, tú necesitas contratar o trabajar de repente con proveedores y contratistas de la zona, de una zona rural, donde tú vas a desempeñar tus servicios o vas a poner una planta para fabricar X producto. Si tú no consideras, pues, eh, que ellos tienen realmente el material o hacen las actividades que tú crees conveniente, pues entonces, ¿de qué sistema de gestión estamos hablando? ¿De qué planificación estamos hablando? Estimado Daniel, por favor, te voy a pedir que pongas en mute tu audio. Gracias. Por ahí internamente, de repente, Giovanni, si me das el host para poder silenciar, te lo agradeceré muchísimo.
Bien, entonces les decía, si tú no consideras la parte interesada y no consideras sus necesidades y expectativas, pues estás haciendo mal. Por ejemplo, si tú no consideras o no sabes cuáles son los requisitos del cliente para el producto o servicio que brindas, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tú no consideras qué es lo que espera el cliente que tú hagas, también, ¿cómo vas a lograr, pues, la satisfacción? La satisfacción justamente del cliente al brindarle un producto o servicio, pues, de calidad, por decirlo así. Si tú no consideras, por ejemplo, qué es lo que necesita tu trabajador o cuál es su expectativa y cómo este trabajador es un recurso importante para la implementación de tu sistema de gestión ambiental, entonces estás cayendo en un error, ¿sí? Es por eso que la norma te dice esto de una forma bastante sabia, que cuando tú planifiques un sistema de gestión, consideres obviamente el contexto, y tiene razón, pues, que también consideres las partes interesadas y sus requisitos, tiene totalmente la razón. Estos son insumos para una correcta planificación y eficaz planificación. Y obviamente también tienes que considerar el alcance. Tienes que saber justamente cuáles son los productos o servicios que tú brindas, a quién brindas, qué haces exactamente, ¿no? Para que puedas planificar, pues. Entonces, ese es el sentido del por qué la norma te dice esto. Considérame estos 3 puntos cuando tú planifiques. Y ahora viene lo difícil, porque esto era lo fácil, chicos. Lo difícil es esto, que muchos profesionales todavía no la tienen claro. Es que cuando tú hagas esta planificación y tú hayas considerado en dicha planificación estos 3 puntos, en función a eso, tú tienes que determinar riesgos y también determinar oportunidades, pero no cualquier riesgo ni cualquier oportunidad. Tú tienes que determinar riesgos y oportunidades que están relacionadas, ojo, con también 3 puntos. Uno, los riesgos y las oportunidades que tú vas a determinar tienen que guardar relación con los aspectos ambientales. ¿Por qué? Porque el objetivo justamente de este sistema de gestión es prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente. ¿De qué manera vas a proteger el medio ambiente? Ok, vas a aplicar controles ambientales. ¿Qué control? ¿De qué manera vas a prevenir la contaminación? Ok, haciendo controles. ¿Qué control? Pues, si no sabes qué impacto va a generar justamente la contaminación que se puede generar en tu producto de la fabricación de algo o el blindaje de algún servicio. Entonces, el corazón justamente de un sistema de gestión ambiental como herramienta primordial es la matriz de aspectos e impactos ambientales. O sin llamarlo matriz, es poder realmente determinar aspectos e impactos ambientales. Entonces, es lógico que cuando tú determines riesgos y oportunidades, los relaciones con estos aspectos ambientales. Punto número 2. También tendrías tú que determinar riesgos y oportunidades que guarden relación con los requisitos legales y los otros requisitos. Claro que sí, pues, porque hay un riesgo de incumplimiento respecto a esto, que es lo que usualmente se ve. Es más, hay muchas empresas que lamentablemente no saben cuáles son los requisitos legales ambientales que le aplican a dicha organización. Es más, las únicas, por lo general, que llegan a saber a cabalidad son las que están afectas a fiscalizaciones por las actividades que realizan. Por ejemplo, empresas del sector hidrocarburo, por ejemplo, empresas del sector minero, porque tienen que tener permisos, justamente, autorizaciones de ciertas entidades. Pero si hablamos de una empresa que se dedica a la venta, por ejemplo, créanme que es muy probable que esa empresa diga, no, a mí no me aplica ninguno. Y es totalmente falso. Y también hay que determinar riesgos y oportunidades que estén relacionadas con el requisito 4.1 y el requisito 4.2. Es decir, riesgos y oportunidades que estén relacionadas con tu matriz FODA y que estén relacionadas con tu matriz de partes interesadas. Mm. Y justamente aquí viene el problema, pues, del profesional.
El profesional le cuesta entender realmente esto, interpretar, entenderlo completamente, implementarlo. Esta parte de aquí que se menciona para, ese es el objetivo, ¿ya? El fin del por qué tú debes determinar riesgos y oportunidades. ¿Para qué vas a determinar riesgos y oportunidades? Justamente para lograr resultados previstos, es decir, para cumplir los objetivos planificados, pues. Dos, para prevenir efectos no deseados, claro, pues. ¿No ves que es preventivo a todo nivel, desde la determinación de riesgos? Y tres, es parte de la mejora continua, pues. Vas a determinar riesgos que vas a abordar, oportunidades que vas a abordar en pos de una mejora continua para tu sistema de gestión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un taller respecto a determinar los riesgos y las oportunidades para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿sí? Y algo que también yo suelo hacer y explicar es que yo no propongo plantillas, chicos, ¿sí? Si bien tengo plantillas varias, yo espero que el profesional pueda entender. Y la única manera de entender es poder fortalecer los criterios, uniformizarlos y hacer una herramienta desde cero. Si tú entiendes la herramienta de cero, pues no vas a tener ningún problema en hacer las implementaciones. El problema cuando alguien te da plantillas es que la usas, pero no sabes por qué. Por eso es que suelen pedir con ejemplos inclusive. No, pues nosotros como profesionales no estamos para eso. Entonces hay que destacarnos. Bien. En este caso, pues voy a hacer yo una desde cero. Estaba preparando un Excel con cada requisito para que tú lo puedas ver, que luego te lo voy a alcanzar, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una matriz de riesgos y oportunidades desde cero con el simple hecho de entender lo que la norma nos indica. Entonces, pues, prestamos atención, fíjate. ¿Qué es lo que la norma nos menciona a final de cuentas? Que determinemos riesgos y oportunidades, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿quieres hacerlo objetivo? Te recomiendo que utilices una matriz en Excel, que es la herramienta más fácil de usar para estas cosas, ¿no? Entonces, ok, riesgos y oportunidades, pues determinarás una columna y la llamarás así, pues riesgo, oportunidad. ¿Sí? Ya está. ¿No? Fíjate que más me voy a demorar en darle la forma que en hacer el contenido. Una columna que hable de riesgo y oportunidad. Justamente yo voy a tipificar aquí. Es más, para tipificarlo, pues yo haré una leyenda acá. Colocaré riesgo y colocaré oportunidad. Unidad, ya está, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a ir a utilizar mis poderes de Excel, ¿no? Me voy a validación de datos. Miré a lista. Poderes de Excel, actívense. Ya está. Y ya tipifiqué. Riesgo u oportunidad, ¿no? Ya está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente copiaré todo, ¿no? Ya está. Es lo que acabo de hacer, chicos. No hay más. Muy bien. Riesgo, oportunidad. Ahora, partimos de esto, ¿no? La norma me pide determinar riesgos y oportunidades. Pero aquellos riesgos y oportunidades, ¿de dónde sale? De una planificación, ¿verdad? Tienen que salir de algo, pues no caen del cielo, ¿no? Salen de un análisis como tal, de una fuente, ¿sí? De una fuente. Entonces, pues aquí yo colocaré fuente o entrada, pues no sé, el nombre que tú le quieras dar, ¿no? Que se entienda el por qué, porque chicos, esto solamente es criterio, ¿ah? Fuente, entrada, ¿no? ¿De dónde sale, de dónde nace el riesgo o la oportunidad que yo voy a determinar, pues, ¿no? Y obviamente, si aquí solamente hablo de una tipificación de riesgo-oportunidad, yo tengo que saber exactamente el detalle del riesgo de la oportunidad, ¿no?
como tal. Entonces yo colocaré pues una columna que se llame detalle del evento, inclusive para precisar, ¿no? Si es un riesgo, el evento de riesgo. Si es oportunidad, pues el evento de oportunidad. Tengo que detallarlo, pues no es mi criterio. Fíjate que la norma no me lo dice, porque la norma no te dice qué hacer. Recordemos eso. O perdóneme, no te dice cómo hacerlo, te dice qué hacer. El cómo depende mucho de la organización y también el criterio del mismo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en un color bonito. Ya está. Suficiente, fíjense, ¿ves? Muy bien. Hasta aquí me quedo, fíjate, porque la norma me pide determinar riesgos y oportunidades. ¿De dónde nacen? De una fuente o entrada, ¿no? Que es justamente de la planificación, ¿no? Y yo tendría que saber cuál es el detalle del riesgo o de la oportunidad que yo estoy haciendo mención, pues, ¿no? Muy importante esa parte. Solamente criterio, fíjate. Ahora, vamos a completarla paso a paso. ¿De dónde pueden nacer riesgos y oportunidades? De mi planificación, dice la norma, ¿verdad? Y la planificación, o qué considero yo en mi planificación. Considero contexto, es decir, la matriz FODA. Considero las partes interesadas, es decir, la matriz de partes interesadas. Y considero el alcance, es decir, las actividades, productos o servicios que mi organización brinda. ¿Sí? Eso es lo que yo considero. Esa es mi fuente. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, fíjate. Aquí yo ya preparé una matriz muy sencilla, un mini FODA, ¿sí? Con una fortaleza, una debilidad, una oportunidad y una amenaza, ¿sí? Para que se pueda entender lo que vamos a hacer, pues si no, ¿de qué estaríamos hablando? Mi 4.1 es mi herramienta FODA, recordemos. ¿Y qué me piden? Determinar riesgos y oportunidades de mi planificación. ¿Y en mi planificación qué considero? Matriz FODA. Muy bien. Entonces, yo cogeré, solo como el ejemplo, chicos, voy a considerar, o voy a coger, perdóname, esta debilidad que yo he colocado aquí, que dice que la organización no cuenta con controles para la determinación de requisitos legales y otros requisitos. ¿Sí? Como tal. Esa es una debilidad que yo he considerado, o si quieres la puedo cambiar para que se pueda entender, ¿ya? Sí, la voy a cambiar para que puedan entenderlo mejor. Voy a colocar acá lo siguiente. El personal de la organización no conoce eh, controles ambientales. Ya está, más sencillo. Aquí se me pasó. Ya está, es una debilidad de la empresa. Yo la voy a coger como parte del ejemplo y me voy a mi hojita. Entonces, voy a copiar aquí. Es más, ¿sí? Es más. Para que se entienda mejor, voy a decir que esta es mi debilidad 1. D1, debilidad número 1, que es mi fuente justamente, ¿no? De mi planificación. Y esta planificación sale de mi 4.1. Lo estoy colocando acá para que lo puedan apreciar mejor, ¿sí? Entiéndase, ¿no? Mi debilidad 1, que forma parte de mi planificación porque está asociada a mi 4.1, dice que el personal de la organización no conoce controles ambientales. Ok, ahora, tú tienes que determinar o un riesgo o una oportunidad o ambos si quieres. ¿Sí? Porque la norma ahí no lo precisa. Vamos a comenzar por determinar riesgo. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, porque nosotros somos pesimistas por excelencia, vemos lo negativo antes que lo positivo, entonces es más fácil ver lo negativo. Entonces yo voy a determinar un riesgo relacionado a esto, a esta entrada, a esta fuente, sí, que yo voy a analizar. Muy bien, entonces si yo digo pues que el personal de la organización no conoce controles ambientales, si ese es tu caso en tu empresa, ¿cuál sería un riesgo? ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea? ¿Cuál podría ser un riesgo? Si el personal no conoce controles ambientales, ¿cuál podría ser un evento de riesgo? A ver, Puede ser el no pasar la inspección o no pasar la prueba de auditoría. muy bien, así es. No pasar auditorías podría ser un evento de riesgo, así es. Eso sí, claro, ¿no? ¿Cuál podría ser otro evento de riesgo?
me han colocado deficiente segregación de residuos. Sí, también, y tienen total razón. Si el personal no conoce cómo aplicar controles ambientales, pues es muy probable también de que haya una deficiente segregación de los residuos. Sí, tiene sentido. Ahora, con esto también quiero que se den cuenta de algo, que van a haber casos en los cuales de una misma entrada hay más de un riesgo por analizar para una misma fuente, fíjate, ¿no? Como este caso. ¿Alguien tiene otro evento de riesgo que puede nacer de que el personal no conoce controles ambientales? ¿Alguien tiene otra idea de otro evento de riesgo, por ejemplo? ¿Mm? Voy a colocar acá utilidades ambientales inclusive, ¿ya? Para precisar. Sí, ¿no? Estos dos pueden ser otros más si quieres. Yo voy a agregar uno, ¿ya? Voy a agregar uno más. Voy a colocar también un evento de riesgo para no perder eh, la hilación. Y colocaré pues que si el personal no conoce controles ambientales, es muy probable de repente que haya un riesgo de incumplimiento de requisitos legales, pues, de medio ambiente. Sí, es un evento de riesgo, totalmente. Etcétera, 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 ¿no? Pueden haber más inclusive. Ahora, la norma tampoco te dice cuántos tienes tú que determinar, ¿verdad? Pero tú tienes que entender lo siguiente. Esta matriz, que se va a llamar justamente matriz de riesgos y oportunidades para no confundirla, tiene que contener todos los riesgos posibles y oportunidades posibles que tú puedas determinar. ¿Por qué? Porque esto de aquí hace preventivo a todo nivel del sistema, pues. Entonces, mientras más concienzudos somos de determinar riesgos, pues vamos a poder tener menos eventos de fallo, menos errores. Si nosotros podemos determinar todas las oportunidades habidas y por haber, pues entonces vamos a también tener muchas oportunidades de mejora continua y nuestro sistema va a tener mucho valor. ¿Qué es lo que se espera? ¿Sí? Que estos temas o estas matrices particularmente no sean solamente un documento en Excel, en Word, en lo que tú quieras. Tienen que agregar valor a la organización, ¿no? Tienen que agregar valor a la organización. Por aquí Jonathan me dice también que puede haber una contaminación al suelo por derrame de hidrocarburos. Sí, y que justamente nacen de estas cosas, ¿no? De que el personal no conoce los controles ambientales. Entonces, pues yo lo voy a agregar aquí mismo, porque hablamos de lo mismo, ¿no? Básicamente. Ya está. Ahí para que se aprecie. Ay, perdóname, me olvidé. Aquí. Ya está. Muy bien. Ahora, esto solamente es un ejemplo tomando en consideración una debilidad de mi 4.1 que yo he colocado acá, ¿no? La norma, ¿qué más me está pidiendo que haga? Fíjate que la norma me está diciendo ahora también que en mi planificación de sistema de gestión consideres qué cosa, el 4.2, ¿verdad? Es decir, las partes interesadas y sus requisitos. Claro, y ya sabemos por qué es importante, ¿no? Entonces, pues yo, ¿qué voy a hacer? Ustedes, en el supuesto, ustedes ya tienen justamente una matriz de partes interesadas más o menos como la que yo tengo en pantalla, ¿no? Que es la que hemos visto en la lámina de la primera clase, ¿no? Aquí están las partes interesadas, sus necesidades y expectativas, y son requisitos legales u otros requisitos. Es exactamente igual a la que vimos en la pantalla. Yo lo he puesto acá para, pues, tener de dónde sacar información y que ustedes puedan verlo en vivo y en directo, ¿no? Esta es una matriz también bastante chiquita. En este caso, yo voy a coger alguna parte interesada y algún requisito, es decir, alguna necesidad expectativa que tiene para poder analizarla en mi matriz de riesgos y oportunidades que estamos creando en este momento, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a coger, pues, ya está. Voy a coger la de los clientes, ¿sí? Una necesidad que tienen los clientes justamente está en función a
la segregación de residuos sólidos y una expectativa que tienen los clientes está en función a que la propia organización pueda trabajar con productos e insumos que sean ecoamigables. Sí, es una necesidad y expectativa que tienen los clientes, sí, es muy interesante inclusive, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo siguiente, pues, ¿no? En este caso yo voy a coger esta expectativa, ¿ya? Me gusta esta expectativa, que es de esta parte interesada a clientes. Bueno, colocaré aquí y aquí voy a precisar. Si es una expectativa, pues yo, para un poquito hacer trazabilidad, llamaré X1, ¿sí? No es tu X, es la expectativa. Expectativa número 1. ¿Y esta de dónde sale? Del 4.2, ¿sí? Del 4.2 que estoy colocando aquí para hacer referencia, básicamente, de dónde yo voy a analizar. Ahora, en este caso, esta expectativa número 1 que habla de trabajar con productos y o insumos ecoamigables, ya no voy a analizar un riesgo, ya un poquito para que veas que también es fácil determinar temas positivos, ¿no? Voy a determinar yo una oportunidad de aquí. Ahora, yo te pregunto, a ver si es que puedes hacer la analogía, el análisis como tal. Si la entrada o la fuente de análisis habla de trabajar con productos y o insumos que sean ecoamigables, y yo voy a determinar una oportunidad, ¿cuál sería, según lo que tú consideres, ese evento positivo, ese evento de oportunidad que podría suscitarse producto de esta entrada? ¿Cuál podría ser, chicos? A ver. Puede ser obtener certificaciones ambientales. Así es, muy bien. Uy, se me fue aquí. Correcto. ¿Qué más podría ser un evento positivo como oportunidad que pueden hacer producto de este análisis? Es decir, del que uno utilice pues insumos ecoamigables, productos ecoamigables. También el aumento de la calidad del producto. Sí, también, ¿no? También. Ojo que acá hablamos cosas genéricas, ¿no? Habría que especificar bien a la organización, pero sí, podría ser. Así es, ¿no? Pero también, ¿qué podría ser? Podría ser también mejora la imagen de la empresa, ¿no? Claro, una empresa que utiliza productos sustitutos o ecoamigables es mejor vista que otras que no. Y así podríamos nosotros determinar temas positivos, ¿no? Relacionados a un solo análisis, fíjate, ¿no? Que en este momento estamos haciendo. En este caso hemos determinado 3 riesgos, producto de un solo análisis, fíjense. Y podrían haber otros más. Y en este caso, 3 oportunidades, producto de este simple análisis, ¿no? ¿Podrían haber otros más? Sí, claro que sí. Habría que esforzarse un poquito más para poder barrer con todo, ¿no? Un poquito para que se pueda apreciar ahí. Voy a ver, perdóname, voy a hacer esto de aquí. Ya está, que se aprecie mejor. Ya está, fíjense, ¿no? ¿Y qué nos falta? La norma nos indica también de que en la planificación nosotros consideremos el alcance, ¿verdad? El alcance del sistema de gestión ambiental. Y cuando nos referimos al alcance, estamos considerando mucho las actividades, productos o servicios que brindamos, ¿no? Y a quién lo brindamos. Entonces, pues, aquí también coloqué yo una pestaña que habla del alcance. En este caso, el ejemplo es el siguiente. El alcance de esta empresa es fabricación y comercialización de tubos colapsibles de aluminio para el sector farmacéutico en la sede de ATRI. Para los que no saben, los tubos colapsibles de aluminio son esos tubitos donde vienen cremas de la industria farmacéutica, por ejemplo, puede ser alguna lidocaína, pueden ser cremas para tratar o antifúngicos y otros más, ¿no? Esas cremitas que vienen en tubos de aluminio que compras en la farmacia. Entonces, si la empresa se dedica a fabricar y comercializar, y yo voy a copiar esto aquí, justamente porque es lo que yo voy a analizar para mi parte de riesgos, lo colocaré aquí, ¿sí? Para que se pueda entender la premisa. Y iré bajando o para que se pueda ver todo, pues voy a ampliar acá y voy a reducir aquí. Ya está, mejor todavía.
Ya está. Bueno, en este caso voy. Acá se copió de 3. Solo quiero uno. Perdóname un ratito que ahí está. Ahora sí. Y lo voy a ajustar. Y voy a ampliarlo acá para que se pueda apreciar de todo. Y todos podamos verlo bien. Ya está. Ahora sí. Bien. En este caso, pues lo que tenemos aquí como parte del alcance, fabricación y comercialización de tubos colapsibles de aluminio para el sector farmacéutico en la sede de ATE. Muy bien, yo colocaría aquí pues que mi fuente es el 4.3, ¿no? Que es justamente lo que me dice la norma porque el alcance es del 4.3. Ahora, perdón, de aquí yo voy a determinar o riesgos o oportunidades relacionadas justamente con esta entrada, es decir, con estas actividades. Pues vamos a determinar un riesgo, ¿ya? Ya que iniciamos con riesgos, ahora con oportunidades, ahora nos toca otra vez con riesgos. Un riesgo. Un riesgo que puede estar relacionado a incumplimiento en la fabricación o en la comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Y por aquí, pues yo voy a decir lo siguiente, porque ahora me toca a mí particularmente determinar un evento de riesgo. Pues mi evento de riesgo va a ser el siguiente, ¿no? Justamente contaminación del, voy a decir del suelo, ¿sí? Por el uso, y voy a detallar inclusive un poquito más mi evento de riesgo, ¿ya? Por el uso de insumos o productos químicos peligrosos. En este caso voy a colocar aditivos, ¿no? Eh, engrasantes, pinturas, etcétera, ¿no? Que justamente son insumos que se utilizan en la fabricación, hablando netamente de una fabricación. Podríamos haber también hablado de una contaminación, por ejemplo, del aire, producto de la comercialización o puesta en el almacén del cliente, ¿no? Por el uso de furgonetas y esas cositas, ¿no? Son eventos de riesgo. Y otros más, obviamente, que pueden suscitarse, ¿sí? Lo que yo trato de hacer, y es más, si se han dado cuenta, es detallar eventos de riesgo o de oportunidad relacionados con la gestión ambiental, pues de una organización, ¿sí? Repito, pueden haber muchísimos más, pero nos quedamos con estos como ejemplo. Ahora, volvemos a las bases, repito. ¿Qué es lo que me pide la norma? Determinar riesgos y oportunidades, ¿verdad? Entonces, dentro de mi criterio y lógica, pues yo colocaré una columna de eso, riesgo y oportunidad para poder tipificarlo, pues, ¿no? Luego me pide a mí detallar, o perdóneme, determinarlos justamente desde una planificación, ¿ok? Y es más, la norma ya te dice qué es los puntos que tú consideras en la planificación, que yo he puesto aquí algunos, ¿no? En este caso, pues una debilidad de mi FODA del 4.1, una expectativa de mi matriz de partes interesadas del 4.2 y pues mi alcance, ¿no? Donde están mis actividades como tal que forman parte de mi planificación. Ahora, mi lógica también me dice esto, pues me pide determinar riesgos y oportunidades, pero yo no podría tener así, pues, ¿no? No tiene mucho sentido decir, bueno, acá riesgos y oportunidades. ¿Qué riesgo y qué oportunidad? Entonces mi lógica es poder tener una columna donde yo pueda detallar exactamente el evento de riesgo y también los eventos de oportunidades, ¿sí? Fíjate que no ha sido difícil, es lo que me pide la norma. Ahora, y aquí vamos a hacer el recordar y yendo al PPT. ¿Qué es lo que me dice a la norma adicional? Que cuando tú determines riesgos y oportunidades, esos riesgos y oportunidades tienen que estar relacionados con tres cosas. Uno, con los aspectos ambientales. Dos, con los requisitos legales. Y tres, con los temas del 4.1 y del 4.2. Fíjate, ahora, fíjate, repito, los riesgos y oportunidades que acabamos de determinar deberían tener relación con estos tres puntos, con los aspectos ambientales, con los requisitos legales y con las cuestiones del 4.1 y del 4.2. Ahora, por ejemplo, esto de aquí que voy a sombrear en amarillo, ¿no guarda relación con los requisitos legales? Claro que sí. Esto de aquí también que voy a colocar en color verde, ¿no guarda relación con los aspectos ambientales? Sí, claro que sí. Este de aquí que voy a colocar en color naranja, ¿no guarda relación, por ejemplo, con la matriz FODA? Claro.
con mi contexto. Las certificaciones ambientales son oportunidades de un contexto externo. Esta de aquí también no guarda relación con mi contexto. La mejora de la imagen de la empresa no guarda relación con mi contexto. Sí. El no pasar auditorías ambientales también no guardaría relación con mi contexto. Claro que sí. Pero a su vez también no guardan relación con las partes interesadas. ¿Por qué? Porque las certificaciones ¿a quién le convienen? A la alta dirección, ¿no? A la gerencia general, al directorio, si es que tuviese. El aumento, el mejorar la imagen de la empresa no es una necesidad o expectativa, ¿acaso, de una parte interesada de mi empresa? Sí, claro que sí. Entonces, de manera indirecta, nosotros hemos determinado riesgos y oportunidades de fuentes que la norma me pide, pero lo hemos asociado indirectamente a también lo que la norma me pide, aspectos ambientales, a requisitos legales y a cuestiones del 4.1, es decir, del FODA y del 4.2. Es más, si te diste cuenta, de ahí has analizado, pues, porque es un ida y vuelta lo que te dice la norma. Analiza y determina. Analiza y determina. ¿Sí? La norma lo precisa, ¿sí? Porque puede ser que tú determines riesgos y oportunidades y no es que esté mal ya, es decir, relacionados con temas operativos, tal vez, está bien, pero como hablamos de un sistema de gestión ambiental, todos los riesgos y oportunidades tienen que ser justamente llevados a eso, a la gestión ambiental. Por eso la norma lo precisa, llévalos a aspectos ambientales, llévalos a requisitos legales ambientales, llévalos al contexto ambiental, a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, pero temas ambientales, ¿no? Llévalo por esa parte. Nosotros indirectamente lo hemos llevado, fíjate, lo hemos tenido que analizar. Hay casos en profesionales que pasa lo contrario, pues, que determinan lo que ellos creen y luego a ver si le atinaste, ¿no? Y comienzan a hacer otro trabajo, que es de justamente filtrar a aquellos que sí son o guardan relación con los aspectos, con los requisitos legales y con el 4.1 y el 4.2, ¿no? Chicos, esto que acabamos de hacer es una gestión de riesgos y oportunidades. No hay más. No hay más. Ahora, aquí tenemos que hablar de mitos y realidades, ¿sí? También. Fíjate que no hemos usado ninguna plantilla y que no amerita. Por eso yo prefiero que ustedes entiendan de dónde sale la información. Ahora, si tú quieres agregarle otras cosas, pues perfecto, porque muchos dirán, esta matriz como que es de 3 columnas y yo he visto matrices que son como de 8, 5, 10 columnas, ¿no? No te preocupes, que esto se tiene que entender por partes. Nosotros no podemos hacer, por eso no te quiero entregar plantillas, pues, porque tengo que enseñarte de dónde nace cada uno, cada parte que tiene esa plantilla, a qué requisito de la norma corresponde. En este caso, y yo lo voy a colocar aquí en color naranja, grande, ¿sí? Esto que acabamos de analizar corresponde al requisito 6.1, donde la norma solo te está diciendo, ojo con esto, solo te está diciendo que tú determines riesgos y oportunidades. Eso es nada más el 6.1.1. Nada más. No te preocupes que si tú quieres, o perdóname, si tú crees que faltan datos aquí o faltan información, se va a ir completando solo, ¿sí? Esto es solamente 6.1.1, nada más. Continuamos de manera muy rápida. Ahora, entramos al 6.1.2, que se llama aspectos ambientales. Y tenemos que aquí yo coloqué justamente en la lámina otra vez la definición de aspecto impacto para que la tengas claro. Así como sabes la definición de peligro y de riesgo para un tema de seguridad, aspecto impacto tienes que conocerlo. ¿Qué es un aspecto? Elemento de actividades, productos o servicios de una empresa que interactúa con el medio ambiente o puede interactuar con este medio ambiente. Y recordemos que el medio ambiente es todo esto el entorno que rodea a la empresa y los componentes ambientales. Componentes ambientales como el agua, el suelo, el aire, la flora, la fauna y todo lo que tú ya conoces. Y el impacto ambiental es justamente el resultado, ¿sí? Es este cambio
en el medio ambiente, que puede ser positivo o puede ser negativo, y puede ser como resultado o total o parcial del aspecto ambiental. Es por eso que hay una relación de causa-efecto, causalidad entre aspecto e impacto. Recuerda eso, por favor. Ahora, lo que te dice aquí la norma en el 612, que habla de aspectos ambientales, es que tú determines justamente aspectos e impactos ambientales asociados, ¿no? Punto número uno. ¿Pero de dónde? De las actividades, de los productos y servicios que brinda la propia organización. Pero ahora, para esta norma, eso no basta. Eso no basta. Hay que hacer más. ¿Qué cosa? La norma te dice que tú determines justamente aquellos que puedes controlar, aquellos que puedes influir desde la perspectiva del ciclo de vida. ¿Por qué? Porque ya les indiqué que ya no basta simplemente con implementar controles que están bajo nuestra jurisdicción empresarial, sino que tenemos que ampliar nuestro espectro y tenemos que considerar ahora el ciclo de vida del producto o del servicio que nosotros estamos brindando. Y dentro de este ciclo de vida, pues se encuentran justamente ciertas etapas o ciertas fases, como por ejemplo desde la adquisición de la materia prima que tú necesitas para fabricar el producto o para brindar el servicio, desde que haces el tema de producción, desde que transportas tu producto o estás brindando el servicio, el fin de la vida útil de tu producto o tu servicio. Todo esto compone un ciclo de vida. Y en estas etapas que te acabo de mencionar, y hay otras también que están íntimamente relacionadas, en algunas tú ejerces control. Y si ejerces control, pues tú implementarás justamente, valga la redundancia, controles, pues. Por ejemplo, darás capacitaciones, elaborarás procedimientos, planes, programas, implementarás pues medidas tales como focos ahorradores de energía, implementarás protocolos para un uso eficiente del agua o de papel, comprarás bandejas, implementarás kits antiderrame, etcétera, etcétera. ¿Y por qué puedes hacer eso? Porque estás controlando, pues ahí controlas. Pero van a haber situaciones que escapan de tu control y no por eso tú no vas a hacer nada. En esas situaciones donde tú no controlas, pues tú vas a influir. ¿Y cómo influirás? Bueno, de muchas formas y que de repente ustedes ni se han dado cuenta que están influyendo. Por ejemplo, cuando todos hemos ido pues a un mini market de la bodega de la esquina, ¿no? Y hemos comprado una bebida, agua mineral, hablando por favor. ¿Qué dice el envase? El envase plástico. Si se han dado cuenta, pues en la etiqueta, por ejemplo, está el símbolo de reciclaje. Y es más, también habla de ello, de la conservación del medio ambiente, del planeta. Eso es influencia, si no se dieron cuenta. Por ejemplo, también, en muchos casos, los correos electrónicos tienen ya firmas relacionadas a la gestión ambiental. Un clásico es que dentro de la firma de los correos te mencione no imprimir a menos que sea necesario. Recuerda que más de 1 millón de árboles son talados al año y esas cositas. Eso es influencia. No pueden controlar si tú finalmente puedes segregar correctamente este residuo o vas a imprimir utilizando papel. No pueden controlar. Nadie puede de esa empresa, pues va a estar ahí a decirte, por favor, no imprimas o nadie de la empresa de las bebidas, pues va a estar ahí en cada bodega de aquí del país a decir o a seguirte, ¿no? Hasta que tú termines tu bebida y segregues correctamente dicho envase plástico, ¿no? No pueden controlar, pero pueden influir de alguna manera. Si ustedes han comprado sus electrodomésticos o sus padres, pues hay manuales, ¿verdad? Las televisores vienen con manual, las radios vienen con manual, los microondas vienen con manual, las refrigeradoras vienen con manuales.
claro, uno no lee los manuales, ¿no? Pero dentro de esos manuales habla justamente de los cuidados al medio ambiente, porque eso es influencia, pues. Y uno más, los que vamos al cajero a retirar nuestro dinero. No sé si en todos, pero particularmente en el de BCP, no sé si en todos, porque no he validado esa información. ¿Qué nos dice en la pantalla? ¿Desea imprimir o quiere ver su estado en la pantalla? ¿Por qué? Por un tema también, pues, de concientización ambiental, para no usar papel. Influyes, ¿no? Influye. No puede controlar la organización el aspecto ambiental, pero por lo menos influye. Ya queda en cada uno si hace caso a eso o hace caso omiso, ¿no? Y muchos de nosotros, pues, nos gusta imprimir, ¿no? Eso sí, pero hay que tomar en cuenta eso. Por eso es que el 612 toma mucha fuerza, porque ahora incluye la perspectiva del ciclo de vida e incluye este nuevo ítem a considerar como es la influencia, no la influenza, ojo, la influencia, chicos, ¿sí? Y tenemos que generar también de alguna manera una forma de influir. Y esto es altamente auditable, ¿sí? Altamente auditable. Bien. Pasamos a la siguiente lámina. La norma también nos indica, porque todavía no terminamos el 612, nos indica pues que cuando también se determinen aspectos ambientales, hay que tener en cuenta dos puntos adicionales. Un punto relacionado a cambios en el producto, en el servicio, en las actividades y en las condiciones anormales y situaciones de emergencia que son razonablemente previsibles. Esto quiere decir que, por ejemplo, pues si tú vas a cambiar una maquinaria que estaba defectuosa por una nueva que es de última tecnología, toma en cuenta que ese simple cambio de maquinarias puede aperturar nuevos aspectos y por ende nuevos impactos. Si tú vas a cambiar, por ejemplo, de un producto químico por otro sustituto, tienes que tomar en cuenta también justamente esto, que puede aperturarse a nuevos aspectos e impactos. Si tú vas a cambiar la forma de ejecutar una tarea, es decir, actividades, toma en cuenta también. Y para que me entiendas, por ejemplo, si antes se hacía la limpieza con escoba de ambientes, ¿no? Con escoba barriendo, pues de repente ya no lo vas a hacer con escoba. Lo vas a hacer de repente con aspiradoras, ¿no? Eléctricas. Fíjate que se está generando un nuevo aspecto, lo que antes no estaba. Eso es el claro ejemplo. Y también considera, ten en cuenta, determinar aspectos ambientales de condiciones anormales. Por ejemplo, productos del clima. Por ejemplo, producto de actividades no rutinarias. Y también de las situaciones de emergencia. Por ejemplo, explosiones. Por ejemplo, incendios, tormentas eléctricas, huaicos, que en este caso tú los conoces, ¿verdad? Son situaciones de emergencia, pero ya no están enfocadas en la persona, en su bienestar, porque eso es un tema de seguridad. Aquí nos estamos enfocando en el bienestar, sí, pero del medio ambiente. Considera eso. Y la norma nos indica aquí justamente que debemos de utilizar criterios y metodologías establecidas. ¿Para qué? Para determinar los famosos aspectos ambientales significativos. El 612 es muy interesante, chicos, para ISO 14001. Te amplía y te da muchos inputs de donde tú podrías determinar aspectos e impactos. Lo mismo va a pasar cuando ustedes lleven el módulo de ISO 45001, donde van a ver justamente que esa norma te da tantas pautas para determinar peligros de seguridad y es muy interesante, ¿sí? Muy interesante. Bien, en este caso, pues, metodologías y criterios hay muchos. Es más, tú puedes crear tu propia metodología y criterio. ¿Por qué? Porque recordemos que la norma no te dice cómo hacer las cosas.
Te está diciendo que tienes que establecer criterios. No te dice cuál. Tú eliges cuál es el criterio y cuál es la metodología más adecuada. Y eso también está en función a la complejidad de la empresa y a las actividades que realiza, ¿no? Si es una empresa, pues que no está alineada de repente a proyectos de inversión o al CIA y al SENACE, pues entonces utilizará los criterios y metodologías que más crea conveniente, como por ejemplo el que yo tengo en pantalla. Pero si está afecto a otro tipo de fiscalización, pues, o de actividades, pues tendría que tomar mucha información del CIA y del SENACE y podría utilizar de repente matrices más estándar, como una clásica que me imagino que ustedes conocen, la matriz de Leopold. Pero a final de cuentas deben de establecerse criterios para determinar el aspecto ambiental que es significativo. Y obviamente tiene que estar documentado, que es lo que nos pide la norma particularmente, ¿no? Que esté documentado el aspecto ambiental, los impactos ambientales, los criterios que tú estás utilizando para documentar también los aspectos ambientales significativos, ¿no? Eso es lo que particularmente nos dice el 612 de ISO 14001. Ahora, aterricemos los ejemplos de aspectos impactos, ¿no? En este caso, pues un aspecto ambiental podría ser la generación de ruido. Y el impacto ambiental, pues sería la contaminación acústica o contaminación sonora, ¿no? Si el aspecto ambiental fuese la generación de polvo, el impacto sería pues la contaminación del aire. Si el aspecto sería pues el consumo de papel, el impacto ambiental podría estar mencionado como la disminución de recursos natural o deforestación, si quieres ponerlo más crítico inclusive, ¿no? Si el aspecto ambiental sería el potencial derrame de productos químicos, el impacto ambiental podría ser la contaminación del suelo. Y si el aspecto ambiental podría ser potencial incendio, como una situación de emergencia, inclusive, fíjate, el impacto ambiental, pues, podría ser la contaminación del aire. Y así podríamos citar muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos. En este caso, pues, tenemos de foto nada más una matriz de aspectos e impactos ambientales, ¿no? Donde aquí vemos, pues, la actividad, tareas, si es que quieres describirlo por esa parte, el aspecto, que es el corazón, ¿no? Y el impacto, ¿no? Esto funciona mucho como una matriz de Hiper-C, chicos, ¿no? Recordemos que en la matriz de Hiper-C nosotros mapeamos actividades, tareas, ¿no? Inclusive hasta puestos de trabajo, pero aquí no amerita el puesto. Pero sí la actividad y tarea de donde nacen aspectos e impactos, pues, ¿no? Se hará una evaluación y se propondrán controles, ¿no? Es una clásica matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales. Y esta es otra plantilla. De hecho, que esta es una plantilla que considera otras cosas un poquito para estandarizar y yo darles idea también. Por ejemplo, pues aquí determinamos las actividades relacionadas a procesos, pero también se está tipificando la situación, que es lo que me pide la norma, ¿no? Porque me habla de temas anormales y de emergencia. Pues también hay un tema normal, ¿no? Entonces, pues, así como en la matriz Hiper-C, donde colocas actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia, pues aquí también seleccionarás, ¿no? Luego el aspecto ambiental, el impacto ambiental, los controles existentes, la evaluación correspondiente y la significancia, ¿no? Justamente que te va a decir si es significativo o de repente es no significativo, ¿no? Y en función a eso, pues propondrás nuevos controles, ¿no? Es básicamente una plantilla. De hecho que eh, no voy a hacer un taller de aspectos e impactos ambientales porque si no se nos va a ir mucho tiempo y quiero precisar más lo que es una matriz de riesgos y oportunidades. Si por ahora tenemos más tiempo, ya al término de los siguientes capítulos, pues retomamos un pequeño taller de esto, ¿sí? Pero quiero precisar más la de riesgos y oportunidades, donde, repito, muchos profesionales hasta la fecha inclusive tienen problemas. Y esto, como yo lo sé, pues cuando ejecuto auditorías me muestran ciertas matrices que no están bien elaboradas, ¿sí? Bien. Entramos ahora a revisar el requisito 613.
Requisito que habla justamente de, valga la redundancia, los requisitos legales y otros requisitos ambientales, obviamente, ¿no? Y aquí la norma también me indica que la organización debe, como requisito fundamental obligatorio, determinar cuáles son los requisitos legales y otros requisitos que están relacionados a los aspectos ambientales de la organización y tener acceso también a estos. También me pide determinar cómo es que estos requisitos legales aplican a dicha empresa. Porque recordemos pues que hay muchos requisitos legales y no todos aplican a todas las empresas, pues va a depender de lo que haga, en qué sector se desenvuelva y de la generación de sus aspectos ambientales, ¿no? Y obviamente hay que tener en cuenta estos requisitos legales cuando tú implementes a final de cuentas el sistema de gestión ambiental en base a ISO 14001. Ahora, aquí sí tengo que aclarar algo, chicos, ¿ah? Uno no puede implementar ISO 14001 sin antes haber implementado los requisitos legales, ¿sí? Si tú no has cumplido los requisitos legales ambientales y quieres implementar ISO 14001, estás perdiendo el tiempo. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque justamente no vas a dar cumplimiento a este requisito, pues. Lo mismo pasa en 45001, porque también tiene este mismo requisito de cumplimiento de requisitos legales. No se pueden implementar estos sistemas de gestión de 1445 sin antes haber implementado los requisitos legales obligatorios, ¿sí? Obligatorios. Hay que tomar en cuenta eso. Ahora, algo que siempre me preguntan también es, ¿de dónde salen o dónde yo puedo revisar los requisitos legales? Pues aquí yo te he colocado, antes de esto, aquí, te he colocado justamente tres fuentes de información, ¿sí? Tú puedes revisar requisitos legales, pues lo que de repente muchos de ustedes conocen de el peruano, pero también puedes revisar requisitos legales del CINIA como tal. O también pueden revisar, y esto también lo pueden descargar porque está en el Play Store, ¿no? Del Speech. Aquí te he puesto los links para que tú puedas revisar, ¿sí? Ahora, para evidenciar cumplimiento de este requisito 613, que habla de los temas legales, pues lo que es archiconocido es tener la famosa matriz legal o matriz de requisitos legales y otros requisitos, ¿no? Algo como la que tengo en pantalla. Bueno, esto es parte de toda una matriz, ¿no? Donde se pueda determinar la norma legal, el dispositivo, el artículo que aplica a la organización y bueno, pues el texto, ¿no? Que te obliga, el extracto de dicho artículo, ¿no? De todas maneras. Ahora, pues, les pregunto, el reglamento de la ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos, que es DS057, o la Ley General de Residuos Sólidos, que es la ley 27314, ¿es correcto? Este es un tema tal vez de cultura general. A ver, ¿es correcto, chicos? ¿Qué creen ustedes? Ya está desfasada, correcto, Patrick. ¿Cuál es la que está actualizada? A ver, 1278. Decreto legislativo, ojo, 1278, que es la Ley General de Residuos Sólidos. ¿Y cuál es su reglamento? ¿Cuál es su reglamento, chicos?
¿Cuál es el dispositivo legal de reglamento? A ver. ¿Nadie? El reglamento es DS 014-2017 del MINAM. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta eso. Yo lo he colocado aquí adrede, pero también he colocado justamente eh, el que es el correcto. Bien, ahora, volvemos a prestar mucha atención, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá ahora entramos al requisito 614, que habla acerca de la planificación de acciones. Planificación de acciones, chicos, ¿sí? Ahora, aquí, ¿qué nos dice la norma y por qué digo que presten mucha atención? Porque vamos a retomar la matriz de riesgos y oportunidades. La norma nos indica lo siguiente, que la organización debe planificar toma de acciones, ojo, toma de acciones, acciones, controles, ¿sí? ¿Para qué? Para abordar riesgos y oportunidades. Primero voy a comenzar con esta parte para que no estén pendientes, ¿sí? Repito, en el 614 la norma me está pidiendo a mí tomar acciones para abordar riesgos y oportunidades. Eso quiere decir que ahora nosotros regresamos a nuestra matriz de riesgos y oportunidades, donde hemos determinado justamente estos riesgos y oportunidades, y lo que me pide la norma a continuación es poder determinar acciones. Acciones para abordar justamente estos riesgos y oportunidades, pues. Entonces, yo aquí, si me pide acciones, y aquí yo lo voy a colocar en otro color inclusive, para que se pueda apreciar bien. Aquí yo voy a colocar, pues, planificación de acciones. Planificación de acciones. Que me está pidiendo la norma en el 614. Yo tengo que planificar acciones o tomar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. ¿Sí? Para que se entienda, para que de alguna manera este evento de riesgo pues se vea mermado, ¿sí? Y que este evento de oportunidad pues como es un tema positivo, lo podamos tomar, ¿sí? Para que se pueda entender. Ahora, aquí voy a hacer un poquito más de zoom para que lo puedan apreciar bien. Yo les pregunto, para el primer riesgo que habla justamente de no pasar auditorías ambientales y que está relacionado a que el personal no conoce controles ambientales, ¿qué acciones ustedes tomarían para que este evento de riesgo pues no ocurriese o se vea mermado? ¿Qué acciones podríamos nosotros implementar, chicos? A ver, ¿qué creen ustedes? A ver, chicos, los leo ahí. ¿Qué acciones podríamos tomar en cuenta para que ese evento de riesgo pues se vea mermado? ¿Alguna idea? A ver. Capacitación y sensibilización sobre el tema. Sí, así es, correcto. Eh, Nicida, ¿verdad? Sí, correcto. Esa podría ser una acción, ¿no? Justamente esa acción tiene que estar enfocada a minimizar el evento de riesgo y también la fuente, ¿sí?
Podría ser una acción, así es. Para este evento de riesgo que habla de una deficiente segregación de residuos o contaminación al suelo por derrame de hidrocarburos, ¿cuál podría ser también una acción para abordar justamente ese riesgo? ¿Cuál podría ser, chicos? A ver, ¿cuál podría ser, chicos, un evento de riesgo? ¿Cuál podría ser perdónenme, la acción para abordar el riesgo? Puede ser la implementación de métodos de reutilización de residuos. Claro, muy bien. Por aquí también colocaron, a ver, taller de segregación efectiva, conocer las hojas MSDS. Correcto, ¿no? Correcto. Y fíjense que así se tendría que hacer para estos riesgos y oportunidades que tú has venido ya determinando. Porque la norma justamente te habla de la planificación de acciones. Ahora, si bien pues la norma no precisa mucho de la planificación de acciones, tú tienes que entender que parte de una planificación es saber pues quién es responsable de justamente ejecutar dicha planificación. ¿Sí? Tiene sentido. Por ejemplo, ¿qué podría ser la capacitación y sensibilización? Voy a suponer que el jefe de medio ambiente, que pertenece al proceso de medio ambiente. ¿Quién va a implementar métodos de reutilización de residuos? Bueno, también voy a decir que es el jefe de medio ambiente como tal, ¿no? ¿Quién va a hacer taller de segregación? Bueno, en este caso, yo voy a suponer, solo por mencionar para variar, ¿no? Que va a ser el supervisor de planta, de repente, ¿no? Ahora, también parte de una planificación, pues es saber cuándo yo voy a implementar dichas acciones, es decir, plazo o fecha, si quieres llamarlo, ¿no? Plazo de implementación, porque esto es parte de la planificación, pues, ¿no? Entonces yo diré, bueno, pues la capacitación y sensibilización la voy a ejecutar para el 12 del 9 del presente año. Y de aquí como hay dos acciones, pues yo diré lo siguiente, ¿no? Que la primera acción de los métodos, bueno, por ahí de repente me va a tomar un poco más de tiempo, bueno, yo diré que es para el 28 de septiembre, ¿no? Y que para el taller de segregación, bueno, esa también la voy a hacer el 12, por decir así. Entonces, fíjate que esta parte de aquí que acabamos de colocar corresponde a otro requisito, al 614.
de esta norma. Ahora, si le doy un vistazo un poquito más largo, fíjate que la matriz se viene haciendo un poco más larga. Ahora, algo también que tengo que mencionarles es lo siguiente. Muchos de ustedes tal vez se preguntarán, me imagino porque habrán visto otras matrices de riesgos y oportunidades, dirán, ¿y dónde está la evaluación del riesgo o la oportunidad? Evaluación de riesgo-oportunidad, así como hay una evaluación de riesgos en la matriz de I+C o en la matriz de aspectos-impactos, ¿dónde colocamos aquí la evaluación de los riesgos y oportunidad? ¿Alguno de ustedes ha visto matrices que tiene, particularmente, ojo, de matriz de riesgos y oportunidades para ISO 14001 o alguna otra norma, matriz de riesgos, que tenga una evaluación de riesgos y oportunidades? Pregunta genérica para todos. ¿Alguno de ustedes ha visto una de esas matrices? Y luego vamos a hablar de los que son los mitos y las realidades. Bien, entonces yo le voy a comentar lo siguiente, ¿sí? Y es más, yo lo voy a incluir aquí. Voy a colocar, ay, perdóneme. Voy a colocar en esta parte, insertar, ¿ya? Y esto yo lo voy a colocar en otro color, en color moradito, ¿sí? Y voy a bautizar pues aquí que es el evaluación, ¿sí? Evaluación. Para que se pueda ver bien. 3 todavía. Ya está. Voy a hacer yo una evaluación aquí sencilla. Mi evaluación estará en función a dos factores que son archiconocidos. Por ejemplo, la probabilidad, la severidad. Y aquí me dará pues mi nivel de riesgo o mi nivel de oportunidad. Y yo voy a darle valores, inclusive del 1 al 3, para hacerlo más interesante. Y aquí les daré justamente ese valor, 1, 2 y 3. Lo que yo voy a hacer acá es poderes básicamente de Excel, de la lista, del origen, y pues aquí yo le daré esto. Y aceptamos, ¿no? Ya está. Y pues lo copiaré para todos, ¿no? Ya está. Como les comenté, fíjense que más me demoro en la forma que en el fondo. Entonces yo ya tengo aquí valores justamente, ¿no? Y aquí yo diré pues que es esto por el producto de este. Ya está. Entonces fíjate. Si la probabilidad, pues, o perdóneme, si el evento de riesgo detallado es de no pasar a auditorías ambientales, yo diré en función a estos tres valores qué tan probable es. Por ejemplo, probabilidad 1 es que es poco probable. El número 3 es que es muy probable. De igual manera con la severidad.
Número 1 si es poco severo o de alto impacto, si quieres verlo o de bajo impacto, si quieres verlo por esa parte. Y 3 es muy severo o de alto impacto. Yo diré, bueno, no pasar a autoridades ambientales es poco probable, pero es muy severo. ¿Sí? Muy severo. Yo diría aquí, por ejemplo, que haya una deficiente segregación de residuos, contaminación del suelo. Bueno, eso es medianamente probable, pero pues muy severo, ¿no? Fíjate que va cambiando la figura. Y así con cada uno de estos, por ejemplo, incumplimiento de requisitos legales al medio ambiente. Bueno, es muy probable, pero también es de muy alta severidad, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, yo diré, bueno, pues si me arrojan valores, yo tengo que tipificarlo, ¿no? Es decir, los valores, yo voy a suponer por aquí, valores que sean del 1 al 6 o al 5, perdónenme, yo diré que es no significativo, por suponer. Y valores que están, pues, del 5, ¿no? Al 9 son significativos. Entonces yo diré, bueno, pues este de acá no es significativo, yo le voy a colocar en color verde. Este de aquí sí es significativo, lo colocaré en color rojo. Este es pues recontra significativo. Fíjate que estoy haciendo una evaluación muy sencilla, ¿ya? Muy sencilla. Y en función a una evaluación, pues yo determino niveles de riesgo y niveles de oportunidad. ¿Para qué? Para en función a estos niveles yo pueda priorizar acciones. Ahora, esto de aquí yo lo puedo considerar, ojo, sin ningún problema, pero tengo que mencionarles o precisarles lo siguiente. ISO 14001 no tiene un requisito para nada que te hable de la evaluación de riesgos o de oportunidades. Y eso es algo que pocos profesionales conocen. Fíjate que la matriz tal vez ahora sea un poquito más larga, ¿no? Y hasta se vea bonita. Pero cuando uno pasa plantillas, por lo general pone esto. Y pues el profesional simplemente la utiliza, ¿no? Y él cree que es así. Pero no. En realidad la norma no te pide evaluar riesgos y oportunidades. Es decir, esto si tú quieres ni lo tienes. Y no estás incumpliendo la norma, porque repito, pues la norma no nos habla de determinar, o perdóname, de evaluar riesgos y oportunidades. Nos pide determinar, eso sí, que es lo que acabamos de hacer. Los hemos determinado y hemos planteado acciones, pero no nos dice evaluar. Ahora, si tú consideras evaluar, pues más o menos bajo esta premisa, lo tienes que hacer con el sentido de priorizar acciones, pues, porque te vas a centrar o vas a proponer acciones para para aquellas evaluaciones que salen, pues, en nivel rojo o según tu criterio que has determinado, ¿no? Y sobre las que están por debajo, pues, no implementar las acciones porque se suponen que son riesgos y oportunidades basales, ¿no? No ameritan nuevas acciones. Por eso haces una evaluación de riesgos. Entonces, entiéndase que la norma no te pide evaluar riesgos, no es requisito de norma. ¿Es una recomendación? Sí, es recomendable que lo hagas, pero no es imperante, no es requisito obligatorio. Si no lo tienes, no pasa nada. Ojo, esto solamente funciona para ISO 14001 y también para ISO 9001, porque estas dos normas que te acabo de mencionar no te piden evaluar riesgos y oportunidades. A diferencia de ISO 45001, que sí tiene un requisito que te habla de la evaluación de riesgos y oportunidades. Ahí cambia la figura. Y es más, si me explayo un poco más, ISO 37001, que habla de un sistema de gestión antisoborno, te pide evaluar, pero no las oportunidades, te pide evaluar los riesgos de soborno. Ahí sí tendrías tú que hacer de todas maneras una metodología de evaluación de riesgos. Pero en 14001 y en 9001 no te lo piden.
¿sí? Para que lo tengas claro. Ahora, si tú decides colocar una evaluación en esta matriz hablando de 14.001, pues posterior a una planificación de acciones, tú tendrías que volver a colocar. ¿Por qué? Justamente porque la norma te pide evaluar la eficacia de dichas acciones que tú ya estás colocando aquí. Entonces, si ha habido un riesgo, una oportunidad inherente, es lógico que posterior a la implementación de acciones, este riesgo se vea mermado o la oportunidad se vea pues potenciada. Por eso se hace una nueva reevaluación, que le voy a colocar acá. Reevaluación. Y fíjate que ahora la matriz tomó cuerpo. Además, la voy a poner así en vista para que tal vez se aprecie mejor. Fíjate que la matriz ya tiene más cuerpo, ¿no? Lo que he colocado en moradito es una recomendación. No es obligatorio que tú lo implementes para ISO 14001. Todo lo demás, sí. Chicos, su audio, por favor. Bien. Bien, chicos. Entonces, esto vendría a ser la matriz de riesgos y de oportunidades hecha desde cero. Ahora sí, si tú tienes alguna plantilla, pues ya podrías entender mejor cómo funciona la plantilla y podrías destacarte, inclusive tomando decisiones si colocas evaluación o no para ISO 14001 en el tema de riesgos y oportunidades. Ojo con eso, ¿no? Si lo consideras, hazlo con el sentido pues de priorizar acciones. Si no lo consideras, pues no pasó nada, pero no te olvides de plantear acciones, de todas maneras. Bien, chicos. Ahora, por temas de tiempo, pues nos vamos a quedar ahí, porque ya nos quedan un par de minutos nada más para poder llegar al siguiente requisito, que es el 6.2, que habla acerca de los objetivos. La matriz de riesgo siempre es lo más difícil en las implementaciones, justamente porque muchos profesionales no llegan a entender totalmente esto. Todo lo demás va a ser más sencillo y ya nos daremos más tiempo para culminar con todo. Chicos, preguntar.